Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches en este miércoles 22 de diciembre del 2021. Estamos solamente a 9 días de que concluya este año que para unos, muy pocos, ha sido positivo y para la gran mayoría ha sido un año con muchos problemas. La pandemia ha seguido, la crisis económica continúa, pero aquí estamos en esta emisión número 55 de Frente a Frente, la última de este año. Reiniciaremos en la primera semana de enero, pero este año lo hemos querido cerrar con una mujer que ha sido muy aguda en algunos análisis que hace en su columna Números Rojos. Es la contadora, la periodista Brenda Caballero. Brenda, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, estoy escuchando que voy a cerrar sí, con broche de oro tu programa. Muchas gracias por la invitación y a tu equipo de trabajo. Sí, muchas gracias, Brenda, por aceptar esta invitación. Fíjate que estamos cerrando contigo el año y también un ciclo de entrevistas a periodistas distinguidos, periodistas de verdad, Brenda. No opinadores como hay muchos en Veracruz, y ahora con las redes pues, se han disparado. Gente que investiga, gente que lo que escribe lo hace con objetividad. Y durante los últimos tiempos, pues te has distinguido por esa defensa de género que ha sido muy importante. Yo creo que muy pocas mujeres, desafortunadamente, periodistas, escriben sobre cuestiones de género. Y es uno de los temas quizás más relevantes durante los últimos años, porque pues esta sociedad está cambiando y ustedes, las mujeres, tienen todo el derecho a defender sus derechos, por supuesto, ¿no? Ha habido dislates de funcionarios públicos, actuaciones pues que no están a la altura de la demanda del género femenino, un gobierno quizás hasta insensible en el tema, que incluso ha venido acusando de que esta lucha del género femenino pues ha estado manipulada por los contrarios o los opositores políticos, olvidándonos de ese derecho fundamental de las mujeres. Nos da mucho gusto que estés aquí y como yo siempre inicio este tipo de entrevistas, Brenda, conociendo también a la persona. Es decir, hablar de la persona porque es fundamental para entender después de lo que hace, de lo que escribe, de lo que se desarrolla. Tú eres contadora pública, Brenda, estaba leyendo tu currículum y has sido una chica palacio. Sí. ¿Cómo llegas? Tú eres jalapeña. ¿Cómo inicias tu proceso de formación profesional? ¿Y cuál ha sido, sobre todo, tu experiencia, ¿no? Claro. Eso de chica palacio, por ahí en Crónica del Poder, un saludo a don Felipe. Ah, qué distinguido, amigo, sí, Felipe Jaquín. Que me puso ese apodo de la chica palacio. Porque empecé a trabajar a los 21 años, más o menos, en Palacio de Gobierno. Trabajaba con Jorge Uscanga Escobar. Le aprendí muchísimo, él era subsecretario de Gobierno. Antes ingresé era becaria en el sexenio de Chirinos. Estuvo un año. Chirinos. ¿Tú eres egresada de la UB? Sí, egresada de la UB. Tengo una especialidad en auditoría de estados financieros, que a lo mejor nada que ver. Pero nace esa relación política con Jorge Uscanga. Estuve con Arrucha Solís, me tocó también trabajar cuando, te decía, con Patricio Chirinos. Y le aprendí mucho a don Jorge, sí, la chiquita, un hombre político. 100%, un animal político, como dicen, sí, ¿verdad? Totalmente. Con ese instinto, ¿no? Con ese olfato que le daba, pues tratar con todos los actores
políticos, grupos en todo el estado de Veracruz. claro. Siempre tenía llena el Palacio de la Audiencia. Y aparte de eso, solucionaba, ¿no? O sea, solucionaba los problemas. Me acuerdo que yo tenía hora de entrada, entraba a cuarto para las 9, no tenía hora de salida, a veces 2, 3 de la mañana. Válgame. Pero por eso era el mote de Chica Palacio, ¿sí? De allí, bueno, estuve trabajando allí conozco a mi esposo, Salvador Muñoz. El terrible Chava Sí, Muñoz. el izquierdoso Chava. Que además se cuadra contigo, él lo ha dicho. No te creas, o sea, nos tocan unas discusiones luego de opinión, eso no lo saben, pero así pasa. Él escribía, cuando tú eres pareja, esposa de un periodista, sabes que la información es todos los días, ¿sí? No hay descanso. Y bueno, yo ya no podía salir con él los domingos. Entonces te vas haciendo a la idea de que, bueno, está trabajando, pues empiezas a leer más y empiezas a ver que escribe columna y tú le das tu opinión. Pero fue muy difícil en ese tiempo cuando yo trabajaba en la Subsecretaría de Gobierno porque yo era secretaria en ese tiempo de don Jorge y entonces él ya no podía escribir nada, ¿sí? Porque yo era la oreja, ¿sí? Sí, Realmente verdad. sí, Verdad, es muy ¿no? complicado. Mi relación con él ha sido demasiado difícil, muy complicado, y bueno, yo luego le decía, por favor no publiques, él era subdirector del diario Política, con don Leodegario, en paz descanse, don Leodegario. Descanse. Sí. Entonces, yo le decía, yo no escribas, por favor, porque me va a echar la culpa. No, pero es que a mí me dijo mi informante. Sí, pero me afectas a mí. Bueno, así fue toda nuestra relación. Y yo luego le decía, oye, escribe de esto. No, pues no quiero, escribe de esto. No, ya escribí. Alguna vez que me lastimé el pie, estuve incapacitada 15 días. Y entonces yo le decía, escribe, hasta que me dijo, escribe tú, así literal. Me dijo, escribe tú. Y bueno, ahí Brenda escribía, empezó a escribir. Fue también muy difícil entrar al medio porque yo no era Brenda Caballero, yo era la esposa de Salvador Muñoz. ¿Sí? Es hasta cierto punto molesto porque no te reconocen a ti como mujer, como que tú puedes hacer algo. Y independientemente de eso, después empezaron a decir que él me hacía las columnas. O sea, entonces pensar que Salvador me hacía su columna y todavía mi columna era complicado. Hasta que, bueno, poco a poco en los grupos de compañeros me empezaron a invitar a las reuniones que tenían con políticos y entonces, bueno, ya hacía yo luego crónica, a mí me gusta mucho la crónica. Y entonces ya no estaba Salvador, entonces ya empezaron a creer que era Brenda la que lo hacía, ¿no? Pero ha sido muy difícil, muy complicado. A veces se puede creer que cuando uno es esposa de un periodista tiene canonjías, beneficios, no es cierto. Yo lo puedo decir y me ha costado el doble. Y aparte del doble, por fuera, también hacia la relación, ¿no? Empiezo a escribir, mi columna se llama Números Rojos, precisamente porque soy contadora. Entonces, empiezo a ver que mucha gente tiene problemas como fiscales, como que no entiende los impuestos, y digo, bueno, pues voy a escribir de eso. Para eso me decían que si la columna Números Rojos era porque estaba Fidel Herrera en ese tiempo. Entonces, estoy hablando que tiene como 12 o 13 años que empecé a escribir columna de opinión. Y me decían, no, pues es por mí, ¿no? Bueno. Hasta el nombre de mi columna era motivo de comentario, de pregunta, de... Ese mundo machista en que vivimos, sí, ¿no? Sí, totalmente, porque realmente no te reconocen a ti. Por eso creo que hay muy pocas mujeres también que opinan, ¿sí? Hay muy pocas columnistas, periodistas sí hay, sufren acoso también. Sí, también. Acoso de funcionarios, acoso de los mismos compañeros. Entonces, es un mundo difícil. Tenemos todavía una sociedad bastante machista y a veces pudiéramos entender que ahorita que ya tenemos la paridad al 100%, al 50-50, perdón, ya podemos decir, pues tenemos un logro. No es cierto. Es una paridad disfrazada desde mi punto de vista, pero bueno, termino con lo de cómo empecé la columna.
Y así empieza. Escribo para la sociedad, no escribo para el político. Yo creo que una sociedad bien informada puede hacer un cambio. Por supuesto. Nunca me pagaron por una columna y lo digo abiertamente. Me gusta escribir y lo hago pensando en que si me leen, no sé cuántos lectores tenga, la verdad, pero si una persona me lee y cambia su perspectiva, yo me doy por bien servida. Ya cumplió Sí. Exactamente, sí. El cambio, ¿no? El cambio que tú haces en esa sociedad que necesita mucha información, que necesitamos cambiar primero nosotros para poder cambiar el mundo. Siempre hablamos de cambios. Ahorita la 4T es un cambio. Sí, pero sí es, te diré, yo creo que era necesario, ¿no? Tenemos que estar transformándonos. Y era necesario, entonces así nace la columna. Y empiezo a escribir de cosas tan simples como cómo emplacar. Recuerdo que una vez me leí todo el reglamento de tránsito. Sí, hice una columna, creo que hice 2 o 3, y tuvo más de 3,000 compartidas. Y te empiezas a dar cuenta que no solamente la gente le interesan los temas políticos, la gente quiere solucionar sus problemas que tiene, la gente necesita información, a veces se harta de la política. Claro, sobre lo cotidiano. Sobre lo cotidiano, exactamente, porque la gente está pensando qué va a llevar a su casa, cómo va a pagar la renta, ¿sí? Lo que haga el político, pues no, a lo mejor te puedo decir que me conocen más ciudadanos por la columna que políticos, pero siento una satisfacción muy grande porque, bueno, sí me han escrito, yo creo que es el reconocimiento más grande que te puede hacer un lector, que te escriba, que te diga, te leí y tengo esta duda, o me puede apoyar con esto, o a mí me pasa esto, ¿no? Yo creo que es cuando tú llegas y ves que verdaderamente haces un cambio. Y se genera esa retroalimentación, Brenda, que anima a seguir haciéndolo, sí, ¿no? Totalmente. Y la columna de mujeres empiezo con los mismos números rojos hace como 5 años y le dedico los lunes de mujeres le llamo yo, porque bueno, ahorita ya hay más grupos, hay más compañeras que escriben de género, pero faltaba ese espacio, ¿sí? Y te digo una cosa, cuando hablas de temas de mujeres, tengo medios que no me publican. Así de plano. Sí, porque debo escribir chismes de lavadero. Coño, ¿sí? pues eso sí está serio, ¿no? Es que es cierto. ¿Hasta dónde llega este mundo misógino, sí, Brenda? No te publican. Caramba. Pero dejemos los medios. Las mismas mujeres que somos mayoría de población, tú lo decías hace ratito, que necesitamos un cambio, tampoco están interesadas a veces en esos cambios, en esa paridad, ¿sí? O sea, no les importa que tengamos la mitad del gabinete de mujeres, ¿no? O sea, dejó de interesar a veces eso por la situación que vivimos. La misma pandemia nos trajo a las mujeres más pobreza, porque muchas tuvieron que renunciar a su trabajo para poder tener a los niños en casa. Así es, ¿sí? así es. Entonces, esa paridad, pues lógicamente, pues, se desequilibró mucho. Solamente se da en la norma, en pocas palabras, no en la vida real. Oye, Brenda, este tema de la paridad de género es un tema sin duda muy relevante donde hay que seguirle abonando porque es la única manera. Yo, como tú bien dices, conozco muchas mujeres que se acomodan al estatus normal que tiene una mujer y no le da por defender sus derechos. Su derecho no solo, a todos los derechos, no solamente a uno solo. Y luego esta gran tradición de años de la relación de pareja, donde el hombre es el que determina las situaciones de la vida en común, pues es difícil tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? O sea, y te lo digo con toda sinceridad, a mí me ha costado mucho también con mi esposa, porque también defiende el derecho de género como no tienes idea. Y por eso comprendo a Chava también. porque cualquier cosa que no está de acuerdo la señala. Estas actitudes no son de pelea ni de revancha ni nada, simplemente es que tenemos que aprender a vivir con nuestro igual, y la mujer es nuestro igual, ¿no? Y eso
para que cambie va a estar cañón, Brenda, porque vivimos en un mundo misógino. Sí, totalmente. De mi opinión todavía hay mucho machismo. Hay mujeres que siguen al patriarcado, ¿no? Que tienen esas ideas, defienden a los mismos varones. Escribía la otra vez una columna sobre las diputadas y yo pensaba en mi ideología. Pensaba en una bancada de mujeres, sin colores, sin partidos, sino por el hecho de ser mujeres, por el género. Un empoderamiento real hacia los derechos de las mujeres. Hay veces que se malinterpreta, y bueno, yo hablaba de una bancada. Cuando esa columna salió en la mañana y en la tarde se cambian las dos diputadas del PRD. Y alguien me manda con los morenos. Y alguien me manda un mensaje y me dice, ya ve, ahí está su empoderamiento. Así me lo dijo. Me mandó un mensaje vía redes sociales y me dijo, ya ve, es mentira, ahí está su empoderamiento. Las mujeres no quieren empoderarse. Y entonces llegamos a los propios intereses, ¿sí? De todos, hombres, mujeres, ahí no hay distinción, exactamente. Sí, cuando en lugar de luchar por esos derechos a los que somos iguales, sí, porque a lo mejor si prehistóricamente hubiéramos cambiado los roles, porque nos acostumbraron desde niños que no te vistas de rosado o no le des una muñeca porque, o sea, y el niño empieza a crear esos roles, esos patrones y entonces piensa que vestirse de rosa es malo, ¿sí? Porque sí se lo enseñaron. Porque el color es femenino. Sí, y no puede lavar los trastes o ayudar a su mamá porque no son actividades de un hombre, están etiquetadas para una mujer, ¿no? Y yo creo que ahí es un error muy grande. Creo que debe partir mucho en la educación. Debemos invertir mucho en educación. A lo mejor, por eso te decía, yo seguiré insistiendo y a lo mejor me desilusione y me digan, es que ahí está las mujeres ven sus propias conveniencias, pero mi deber es seguir haciéndolo. Claro, ¿sí? claro. Seguir alzando la voz, porque hay muchas mujeres que a lo mejor son minimizadas, que sufren violencia, tanto violencia política, violencia psicológica, violencia patrimonial, ¿sí? Acoso sexual. Sí, acoso en el trabajo, acoso laboral. ¿Y a quién cambian cuando hay acoso laboral en el trabajo? A la mujer. A la mujer. La mujer es la y lo estamos viviendo aquí en esta administración. Hay muchos casos, ¿no? Sí, fíjate que las comparecencias vinieron a exhibir esa parte. En lugar de exhibir el trabajo de los funcionarios, ¿sí? Analizar, ver si cumplieron con el programa, viene a salir esa parte, ¿no? ¿Cuántos hombres y también mujeres? ¿sí? Hay mujeres también. No, no es cuestión de hombres, ¿no? No, también es cuestión de hombres. Hay mujeres que acosan. Y bueno, pues la víctima tiene que salir, denunciar. Pero bueno, se nos ha dicho que cuando sufres violencia, denuncies. Pero denuncias si nos dicen que reflectores, ¿sí? Como es el caso de tu última columna, ¿no? Es el caso, sí. Estamos hablando del secretario de Salud del estado de Veracruz, el doctor Ramos Alor, que durante su comparecencia tuvo ahí unos cuestionamientos muy serios por parte de una diputada y la manera en que contestó, pues simple y sencillamente exhibe las características de este funcionario. Y de verdad es que es uno esperaría de funcionarios de ese nivel, secretarios de despacho, y de alguien que está atendiendo la cuestión de salud pública en Veracruz, mayor sensibilidad hacia estos temas y no expresar las respuestas que dijo, los señalamientos que hizo, como el que tú dices, que haría reflectores la señora, ¿no? Diputada, cuando lo único que hizo fue defender su postura, ¿no? Y que era una cuestión de trabajo, que era lo peor. Y no tiene derecho, no tiene derecho él a hacer señalamientos hacia su persona, ¿no? Claro. Aparte, tú lo decías muy bien, él es el que tiene que ver las políticas de salud, incluye salud mental. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y estamos hablando que también dentro de la Secretaría de Salud hay señalamientos de acoso sexual. Entonces,
esos acosos que se han denunciado, pero que bueno, hasta el momento no ha pasado nada. Esperemos que las autoridades hagan algo. Ojalá y no se extienda un manto de protección sobre este tema, Brenda, como que casos que han ocurrido en la Secretaría de Gobierno, casos que han ocurrido en la Delegación del Bienestar, donde hay denuncias directas sobre acoso, agresión sexual, y parece que no pasa nada. Sí, totalmente. Y en algún momento a mí me tocó también vivir acoso sexual. El acoso sexual después se convierte muchas veces en laboral, Uh-huh. después en congelamiento, porque yo sufrí congelamiento. Y me ha tocado ver otras compañeras que lo único que les dicen cuando van a denunciar, lógicamente, a las unidades de género, me tocó una que le dijeron, incapacítate. Y dije, o sea, no puedes decir esa parte, o sea, no puedes tú, funcionaria, cuando eres responsable de una dependencia de proteger los derechos de las mujeres, ¿sí? Porque uno como mujer no se levanta para ir a que la acosen al trabajo. Así O sea, es un terror ver la cara de las mujeres llegar al trabajo y temblando, ¿sí? Temblando, terrible, sí. Y volvemos a lo mismo, varones también los hay. Hay casos de hombres que ahorita, pues esos señalamientos en la Secretaría de Gobierno, que principalmente la Secretaría de Gobierno es la que tiene el Instituto Veracruzano de las Mujeres, en donde no hay titular, tiene mucho. ¿sí? Me tocó ser consejera, yo renuncié a ser consejera porque precisamente no se cumplía el objetivo de las políticas de ayudar a las mujeres. Me tocó un caso, escribí en una columna, me contactaron de Perote, de una persona de escasos recursos que sufría violencia por parte de su esposo hasta que le iba gritando en el camión. Y traté, por mis medios, ¿sí?, de buscar apoyo para que la canalizaran. Sí encontró apoyo, jamás, después la mandaron al CEJA para que entablara relación con el esposo, y después el juez, ahorita lo bueno es que lleva de salida en los ayuntamientos, a ella la denunció el señor después y quería que le diera pensión alimenticia para sus hijos, 500 pesos. Sí, cuando él le daba 100 pesos. ¿Y qué te digo con esto? Hice la denuncia a través de mi columna. En tiempos anteriores, ¿sí?, cuando teníamos esa política de relación, medios, gobierno, espacios públicos, te hubieran llamado y te hubieran dicho, dame los datos para contactar a esta persona que necesita apoyo. Claro. No. Somos el segundo lugar en feminicidios en Veracruz, somos el segundo lugar en extorsiones a mujeres, el segundo lugar en secuestros a mujeres. Tenemos el primer lugar en denuncias de género diferentes a violencia, ¿sí? Entonces, tenemos un problema muy grave que yo creo que falta que se atienda, ¿sí? Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Hace rato dijiste, Brenda, yo voy a seguir escribiendo sobre estos temas porque a mí me interesa que queden bien, que al menos mandar el mensaje. Pero eso es una labor de todos. Claro. Digo, del gobierno debería ser el principal preocupado porque esta cosa no se dé, ni cuando se den sancionar a quien lo desarrolla en una agresión de cualquier tipo a una mujer. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para que esto cambie, Brenda? Porque ya sé que es una larga tradición de siglos donde el machismo se ha impuesto, pero es responsabilidad de las mujeres y también de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer, Brenda, para que vayamos poco a poco cambiando esta perspectiva de género tan pobre que tenemos los varones? Yo creo que debemos exigir. A los ciudadanos nos falta exigir. Exigir no solamente justicia, exigir equidad, las mujeres principalmente. Tú lo decías hace rato con la diputada que sufrió agresión. Yo te pregunto, ¿cuántas mujeres, no veamos partidos, se levantaron y la apoyaron? Nadie, ni los de... ¿No? Creo que hubo solamente un varón coordinador que después de que sucedió lo de la comparecencia de Ramos Alor,
él cambió su discurso y dijo, bueno, me solidarizo, sí. Y tenemos, hay hombres aliados, sí, tenemos hombres aliados las mujeres, que apoyan ese cambio, que lo respetan, ¿sí? Y que te dejan ser, ¿sí? Yo lo veo en algunos funcionarios, algunos políticos, que tratan de hacer un cambio. Todavía no es suficiente, sí, todavía no es suficiente. Incluso ahorita que estamos, que se habla por ahí de que tengamos una próxima presidenta, habrá que ver primero si... Y gobernadora. Y gobernadora. Aquí, bueno, aquí yo te quiero hacer hincapié de algo. Va a depender mucho de las elecciones. Ahorita ya todos sacan sus candidatos, varones y hombres, pero recuerda que la paridad 50-50 debemos de tener mitad gobernadoras, hombres y mitad hombres y mujeres, 50-50. Va a depender de estas elecciones, ver cuántas mujeres quedan como gobernadoras, para ver cuántas mujeres hay en total, gobernadoras, cuántos hombres, y ver en la siguiente, en el 2024, si nos toca mujer, porque a lo mejor nos toque mujer, ¿sí? Sí. Entonces ya los hombres pues van a voltear a vernos feo, ¿no? Creo que los hombres políticos es que les gusta estar en el poder. Sí, pero bueno, sí tienes mucha razón en eso. Hay hombres que simulan empoderar a mujeres. Sí, mientras ellos estén en el poder o de alguna manera en componendas con la gente del poder, no pasa nada, ¿no? Un ejemplo muy claro lo vimos en las mismas comparecencias. Hubo secretarios que no tenían ninguna mujer al lado. Y entonces tú dices, bueno, y no falta la defensa, pero sí tienen funcionarias de decisión, sí, pero no están allí junto a ellos, no las están empoderando, porque si las estuvieran empoderando realmente estarían junto a ellos. Claro, ¿sí? claro. O no nada más con floreros. Yo creo que las mujeres tenemos mucha capacidad de hacer otras cosas y tenemos el derecho que se nos permita. Una vez un compañero me decía, bueno, y cuando sean mayores las mujeres, ¿qué van a hacer? Bueno, va a ser al revés. Ahora se va a buscar para los hombres. ¿Sí? La equidad. La equidad es así, ¿sí? O sea, es así. O sea, realmente los mejores salarios son en los hombres. O sea, hay un gran diferencial, ¿no? Todavía. Entonces, sí falta esa parte de empoderamiento. ¿Qué hay que hacer? Levantar la voz. ¿Y qué hay que hacer? Las mismas mujeres debemos de acompañarnos, de ser sororas, ¿sí? La solidaridad femenina. Sí. Sororidad, le llaman. De acompañarnos, ¿no? De acompañar y, bueno, levantar la voz por la otra. Lo veo muy lejos, a pesar de el 50% que se maneja de la paridad en todo, a pesar del decreto que la misma Olga firmó en donde habla de sanciones, a pesar de que tenemos mujeres como una fiscal que lo primero que hizo para mí fue terrible, que reclasificara los feminicidios. Sí. Una manera política de ocultar un tipo de delito que se está llevando en Veracruz sin ninguna duda y que por motivos políticos se quiso acomodar para que ya no figuráramos en Veracruz como de los principales estados con feminicidios. Sí. Pero eso fue una cuestión artificial y fíjate qué bueno que estás tocando ese tema. Nosotros vemos que políticamente, los veracruzanos, los mexicanos, que políticamente hay mujeres que están en puestos de decisión. Tú hablabas de la fiscal, ahí tenemos a la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, tenemos a la titular del ORFIS, tenemos a varias titulares de secretarías de despacho. Pero Eric, Brenda, esta circunstancia se da por motivos políticos, más que nada, y sus respuestas, tristemente, son políticas, no son, ¿cómo decirte?, ni siquiera por cuestiones de género, por la justicia, por las cosas que deben de estar bien. Y eso es lo terrible, porque esta administración presume mucho de tener mujeres. Yo he visto hasta pendones ahí puestos. Pero dices, a la hora que actúan... Y las tiene, a nivel federal las tiene, y aquí también las tiene. Y es el primer gobierno que las tiene. Y debemos decir, bueno, sí tenemos paridad, pero una paridad artificial. Sí.
mujeres, desgraciadamente, y me cuesta decirlo, manipuladas, ¿sí? Mujeres que tú esperas que empoderen otras mujeres. Porque yo cuando veo mujeres en el poder espero que las mujeres, que las niñas quieran ser funcionarias, que las niñas quieran ser fiscal, que las niñas quieran hacer algo. No se ve eso. Y entonces si no se ve eso, quiere decir que seguimos fallando, ¿sí? Todavía no está esa cultura. O sea, ¿por qué hay paridad? Porque está en ley y tenía que hacerse. Pero, ¿realmente está funcionando? Yo creo que no. Desde mi punto de vista, no. Yo extraño mucho también a las mujeres de izquierda que, ahora sí, voy a referirme a los gobiernos anteriores, se manifestaban, hablaban, decían, levantaban la voz. Y ahorita las ves calladas, ¿sí? Y ahorita, claro, cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Y es respetable. Pero no, ¿cómo te diré? No simulemos, no digamos que estamos mejor, precisamente porque no se ven los números. Los números en Veracruz contra las mujeres, en feminicidios, en lo que te había manejado en violencia, son muy altos. Entonces no está funcionando, no tenemos una política verdadera para poder decir que estamos controlando esa violencia, a pesar de que tenemos el programa de cero tolerancia, que se implementó a principios del gobierno de Cuitlahua García. Entonces, lo ves, no está funcionando. Y tú esperas que las mujeres en el Congreso, que son las que hacen las leyes... Y que ahí sí hay paridad de género. Y que ahí sí hay paridad de género, sí, 50-50. Creo que hay más, creo que hay una más. No, ese es diputado. No, el diputado. El diputado. Entonces esperas que un cambio, ¿sí? Esperas que se convierta ese 50 en un beneficio para las mujeres y sus derechos y no se está viendo, ¿sí? No se está manejando, no se está observando, entonces está fallando esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Alzar la voz, tanto a mujeres como hombres que tenemos aliados. Y porque desde hay cualquier que trinchera, reconocerlos, ¿no? sí. Sí. Hay que reconocerlos. Hay muchos varones que sí están en la causa de género. Y estamos porque creemos en ella, y algunos otros, Brenda, estamos porque tenemos pareja que nos están impulsando a ver esas circunstancias. Yo lo digo por mi caso, ¿no? Sí, y van sus hijas, ¿no? Sí. Allí. Sí, pues sí, ahí sí. Sí, entonces, pues tú no quisieras que a tus hijas les pasara o llegaran a su trabajo y las violentaran, las acosaran, les dijeran cosas de contexto sexual o las tocaran, o sea, yo creo que ahí todavía hay esa falla. A ver, Brenda, tú señalaste el programa Cero Tolerancia, que se instituyó casi al inicio de la administración de Cuitlahua García. Sin embargo, cuando tú revisas todos los casos que ha habido, denuncias públicas que han salido en los medios de comunicación, ves casos con denuncias claras de agresión sexual, de acoso. Bueno, es que el acoso va dentro de la agresión. En varias dependencias públicas, y ya lo señalábamos, Delegación del Bienestar, la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Salud, todos. Y no pasa nada, Brenda. ¿Qué es lo terrible, no? Es decir, ese programa de Cero Tolerancia, pues ¿de qué se trata? Fue nada más para aventar un petardo ahí al inicio de la administración. Es inconcebible que no haya una titular del Instituto Veracruzano de la Mujer. Digo, después de tanto tiempo, no hay mujeres que puedan desempeñar decorosamente esas circunstancias. ¿Por qué? ¿Tú a qué le atribuyes este tipo de cosas? Mira, yo pienso que, bueno, hace ratito te lo comentaba, la misma sociedad somos parte del problema. En el ambiente público no hemos levantado la voz. Creo que nos falta todavía exigir a las autoridades, ¿sí? No conozco a alguien que diga, pues yo quiero que haya, que ya se designe la titular, ¿no? Y creo que también falta esa rendición de cuentas sobre ese programa. Yo no he visto, hasta que llevan los 3 años, una evaluación de ese programa, ¿sí?
una evaluación de ese programa, ver las cosas reales. Tenemos 2 alertas de género en Veracruz. Sí. Se hablaba de una tercera, pero no han funcionado. Y no han funcionado porque se han dejado paradas allí. Sí, creo que cuando a veces, la fiscal es una mujer. Bueno, la justicia pudiera decir que no puede tener género, pero al menos debería ponerle más atención. Yo creo que sí, pudiera ser un poquito más aurora en el tema de las mujeres, y es un tema que se vive, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, pero tú vas a las colonias, vas y, no sé, a la periferia, y ves mujeres que sufren violencia de diferentes tipos y no pasa nada, pero ni siquiera saben a dónde recurrir, a dónde ir. Hablaba de los carteles esos de la publicidad de respétalas, o sea, si pusieron un espectacular aquí en Lázaro Cárdenas, respétalas, no seas delincuente, y ya por eso si un hombre ve respétalas, con eso va a decir, pues debo respetarlas. No, pues no, nos falta educación también, no se ha invertido, creo que en esa parte de no violentar. Incluso creo que muchas mujeres no saben que son violentadas, muchos hombres no saben que son violentadores, ¿sí? Así, así como hacen las encuestas cuando vienen las elecciones, ¿usted por qué partido va a votar? Deberían hablar al azar, no sé, y decirles, que les conteste un varón, oiga, ¿ha golpeado a una mujer? O sea, de verdad. Estaría bueno ese ejercicio. ¿Ha golpeado a una mujer? ¿Considera que usted es violento? Si con 3 preguntas tienes una muestra del problema real. Porque nada más se busca siempre a las mujeres. ¿Y los hombres qué? Los hombres, es como cuando alguien es infiel, ¿no? Se pone, bueno, la mujer tiene la culpa. No, es el hombre. Seamos realistas. ¿Sí? Es verdad, sí. es la mmejor manera para quitarse encima la responsabilidad del fallo, ¿no? Claro, o sea, entonces, falta atender esa parte, falta por parte de los ciudadanos que alcemos la voz, falta por parte de nuestras autoridades que pongan un granito de arena en esa parte, en tratar de apoyar o de disminuir esa violencia. Pero con esas acciones de que nuestros funcionarios hacen esas declaraciones públicas, pues no ayuda. Yo creo que es un claro ejemplo de que hay una falla allí. Creo que a veces no se debería hacer una opinión al respecto, por eso están las áreas encargadas de esa parte. ¿Sí? Y no solamente ahorita con el secretario de gobierno, yo lo expuse también cuando Rogelio Franco. Otro, sí, cuando golpeó a su mujer. Exactamente, golpeó a su esposa. Y él también parece que tenemos un maleficio en golpeadores y violentadores que son secretarios de gobierno. Bueno, no me refiero al actual que lo sea, pero en las dependencias, ¿no? En esas dependencias que necesitamos que protejan a las mujeres. Y mira, Rogelio, ¿no? Pues ahorita está por ahí guardado, ¿no? Entonces, pero por otro delito. Exactamente. No por el que originalmente debiera estar, ¿no? Sí, que debería ser más grave, ¿no? Sí, por supuesto. Debería ser más grave porque es un problema social que vivimos. Así ¿sí? es. Al fin y al cabo, lo político, no todo el mundo, no toda la sociedad está inmersa en el aspecto político. Quieren, te decía hace rato, solucionar sus problemas, y uno de esos es la violencia, y la hemos dejado de largo, las autoridades la han abandonado. Entonces yo creo que estos 3 años bien podrían retomarla, ¿no? Ojalá, pero también falta solidaridad. En mi concepto, Brenda, falta una tremenda solidaridad o sororidad, como tú dices, de parte de la sociedad hacia estas mujeres que son afectadas. Es decir, ahí están las denuncias, pero tenemos una memoria tan chata en la sociedad, Brenda, que se nos olvida. En lugar de que las mismas mujeres y los hombres también que simpatizamos con estos movimientos, deberíamos de hacer ruido. Es decir, presión a las autoridades para que ejerzan pues lo que es su deber, ¿no? Sí. Eso, ahí están los casos que se denunciaron, que en su momento hicieron ruido, pero actualmente ya no pasa nada. Sí, y sigue la violencia. Y sigue, que eso es lo más terrible. Sí. Brenda,
¿Qué sigue para Brenda Caballero? ¿Qué vas a hacer? O sea, estás chambeando en el gobierno, estás escribiendo números rojos. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer, Brenda Caballero, con lo que sigue? Fíjate que siempre soy muy idealista. Quiero cambiar el mundo. El cambio siempre empieza por uno mismo. Claro. Sí, primero que nada, seguir escribiendo. A veces te decía, es muy difícil. Escribo por gusto, sin pago, y me pierdo a veces los domingos, todo el domingo, leyendo para dar una opinión. Yo creo que seguir levantando la voz, porque somos, nosotros pueden leernos, escucharnos, y somos ahora sí la voz de otros, claro, que no pueden no tienen la posibilidad de hacerlo, claro, o no saben cómo hacerlo, o no nos escuchan, ¿no? Entonces yo creo que seguir levantando la voz a través de la columna, pues ahí también estamos conduciendo un programa entre contadores. Amo el aspecto fiscal, a veces escribo también de eso. Muy escribo bien. un contexto económico, político. A veces soy como beneficencia fiscal, dijeron por ahí. Pero trato siempre de cambiar yo. Y cuando tú cambias, puedes cambiar a alguien. Claro. Sí. Aunque sea una persona al día, de estos millones de mexicanos. Como dicen, cuando le cambias la condición a una sola persona, sí, es excelente. Sí. ¿No? Y yo creo que es lo más importante. Gracias, Brenda. Finalmente, Brenda, a tus lectores, a nuestro auditorio, un mensaje sobre este tema, la cuestión de género, y conocer, que ellos conozcan tu opinión de lo que... Claro. Bueno, siempre he ofrecido mi espacio, mi columna, para todas aquellas personas que lo necesiten, que necesiten alzar la voz, que tengan algún problema. A veces las historias pueden mover al mundo. Se dan cuenta a veces con una historia que pueden hacer muchas cosas más. Entonces tienen mi espacio, primero que nada, y después, bueno, levantemos la voz. Somos poquitos, a lo mejor no se escuche mucho, pero debemos tener mayor participación ciudadana. Sí es muy importante eso para poder cambiar las cosas. Y bueno, felices fiestas, ¿verdad? Primero que nada, no coman mucho porque en el 2022 van a subir unos 5 kilos. En enero nos desquita. Sí, y eso es todo. Feliz Navidad. Esperemos que todo se reactive ahorita en el 2022, que mejoren los hogares, la condición de las mujeres y que nos vaya mejor. Muy bien, muchas gracias, Brenda Caballero. Esta fue la emisión número 55 de Frente a Frente, un programa de ustedes y para ustedes. Y por supuesto agradecemos mucho la presencia de nuestra invitada de hoy, de Brenda Caballero. Con esta emisión cerramos los programas de Frente a Frente del 2021 y solo me resta decirles y decirles que pasen unas felices fiestas, por supuesto, y que el año próximo sea mucho mejor que este año para todos, que se cuiden mucho, por favor, no solamente la alimentación, que como bien señalaba Brenda es bien importante, sino las cuestiones de salud. Protéjase, por favor. Ahí viene el Omicron y hay que tener mucho cuidado. Si no está vacunado, váyase a vacunar. Y si ya no se ha puesto el refuerzo, vaya a hacerlo. Es por el bien de usted y de su familia. Felices fiestas. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó